Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Paráfrasis Podcast. Buena. Nuevo episodio. Gracias a Dios. Sí, Hay que seguir con la misma energía de siempre. sí, Claro que claro, sí. claro. Eso. Grito de júbilo. Ah, no, pero pero- sordo a alguien. Ahorita Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo a qué hora estén viendo este video. Exactamente. Pero bienvenidos a todos a un nuevo episodio. Quiero preguntarte, Joshua, ¿cómo estás, mi hermano? Estoy bien, gracias a Dios. Oh, me tocó a mí esta vez primero. Ya van Para que dos veas. veces. Me alegro. No hay discriminación acá. No, para nada, no. Voy a anotarlo. Joshua 2, Anthony 1. Estoy bien, gracias a Dios. La vida sigue aprendiendo poco, de poco a poco aprendiendo un poco más. Estudiando. Libros que nos diste, hablaremos un poco más de eso. Ok. Te soy honesto, solo vi la mitad del video. Si te soy mal estudiante, no me reprueben. ¿No? Denle en cero. Pero no cuentes. Ok. Oh, tú. Ok. Sí, pero qué bueno que estás bien. Gracias. Me da gusto verte. Anthony, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios, contento. Estoy emocionado del tema. Sí. Va a haber mucho que hablar y mucho que decir, entonces Sí. contento de ello. Sí, si quieres, pero tranquilo. Tranquilo, espérate, pibe. Te guardamos el secreto. Ok. ¿Y tú, Abby, cómo estás? Muy bien. Un poco triste, ¿eh? ¿Sí? Hace un tiempito que perdió Colombia, pero no a la final. Ah, Y sí me entristece un poco. Ya casi me aviento de acá del Spaghetti Johnson. no. Pero después Por eso era el tapón que después había me pregunté, ¿y Correcto. quién va a limpiar? Y pues mejor dije, no, pues mejor no me aviento. Ahí para la otra. Yo creo que fue buena idea. El no aventarte. Ya dije. Pero qué bueno. Tenemos un tema interesante, ¿no? Sí. Bueno, quedamos, incluso en el episodio pasado, hablar Ujú. de algo que a mí me parece muy interesante y me Sí. parece que ustedes también. Sí, a mí me pareció muy interesante también. ¿Sí? Sí, y creo que al público también le va a parecer muy interesante. Me parece interesante porque estamos haciendo ya un estudio de cómo está la sociedad. Sí. Y Eso sí. en mi perspectiva, si nosotros no estamos conscientes de lo que sufre nuestra sociedad o nuestra juventud, pues no vamos a poder atacar. Sí, claro que no. Y nuestro deber como personas que son partes de la sociedad también es ayudar a que la sociedad mejore Sí. y no empeore. Sí. Entonces, definitivamente al estudiarlo, al ver lo que está pasando y al atacar esas ideas o cosas que estén pasando, nosotros estamos haciendo un bien para la sociedad. Cambiaremos el mundo poquito a poquito. Y así. Despacito. hermano. Vamos a seguir Como viene cambiando. de Puerto Rico. Espero no estemos tarde, fíjate. ¿No? Sí. Uno de los temores es que estemos tarde con el tema. Y creo que ha pasado constantemente en la iglesia cristiana, que normalmente llegamos tarde a este tipo de temas. Ujú. He vivido en la iglesia toda mi vida y creo que hemos a veces llegado tarde a explicar ciertos temas que a veces ya la juventud incluso ya no los quiere. Te voy a dar un ejemplo rápido. Cuando a mí se me quiso platicar acerca de la sexualidad o cómo Ujú. Dios ve el sexo Sí. y cómo es la forma de Dios, ya mi mente estaba tan llena de otras cosas. Claro. Me explico que lo bueno y lo santo del sexo en el matrimonio ya no entró forzosamente. Sí. Ya estaba tan lleno es de difícil. porquería, Y güey. eso está muy bueno para hacer un tema. Oh my God. Sí, Próximo pero tienes episodio. razón. Sí, la iglesia, desafortunadamente, creo que por el temor y el miedo Y los tabús. a que Oh, los tabús las dentro de la iglesia. personas, los jóvenes escuchen algo y lo perviertan o quieran probarlo, intenta de... ¿cuál es la palabra que estoy buscando? Ellos intentan cohibir el tema Sí. para Ok. que las personas no sean tal vez expuestas. Pero debería ser en la iglesia que se expongan a esos Ujú. temas. Estoy de acuerdo. Estoy de Porque acuerdo. en la iglesia es donde se va a exponer la forma correcta y sana de hacerlo. Y sana de ver las cosas, me Ujú. parece así, porque Ujú. lo que el entretenimiento está moldeando el carácter Sí, y eso sí. la personalidad de nuestros Correcto. hijos, Eso sí. de esta juventud. Y si llegamos tarde, no va a entrar la santidad que nosotros queremos No. predicar, ¿no? Es el efecto medicina o el efecto vacuna que propone Agustín Laje en uno Sí. de sus libros que también les recomiendo. Él propone el efecto vacuna, es decir, una vacuna es el virus
del cual estás enfermo, pero de forma desactivada para poder crear anticuerpos. Sí. Ok. ¿Cierto? Así funciona una vacuna. Entonces él dice, tú habla primero con tus hijos acerca de los temas Ujú. de acuerdo a la perspectiva que tú crees. Sí. Para que cuando alguien más venga con otra perspectiva, ellos sepan defenderse y haya murallas ya levantadas. Claro. Y si, por ejemplo, nuestra perspectiva es cristiana, pues obviamente las murallas van a ser bíblicas. Claro, sí. Wow. Y es lo necesario que nosotros debemos de hacer, porque no solo darle nuestras perspectivas, pero también decirles las otras perspectivas para que ellos sepan Muy bien. por qué están mal, Así es. por qué nuestra perspectiva es la mejor o la que está bien, Ujú. para que cuando ellos se escuchen, porque eso es lo que ha pasado también muchas veces en la iglesia. ¿Qué pasa? Ellos le dicen solo una forma. Eso está malo y ya, punto. Es cierto, es verdad, Ujú. es verdad. No le explican No le explican. el por qué está mal, no explican las otras posturas Ujú. y el por qué esas posturas están ¿Y mal. cuál es lo incorrecto? Sí, Entonces, cierto. todo eso es lo que lleva a que la sociedad vaya decayendo. Muy Y buen que punto. nuestros hijos Qué buen también, punto. bueno, yo no tengo esos hijos, pero a que los hijos No, pero se entiende. en la sociedad se vayan perdiendo, ya sea en la moralidad, ya sea en Comportamiento. en comportamiento y en cada Que uno va de, dentro de la de los moral también, aspectos pero de, Sí, de la entonces vida. también tienes que ver qué es lo que prefieres. ¿Prefieres que el mundo sea quien eduque a tu familia, eduque a tus hijos y te lo eche a perder? ¿O prefieres que en la iglesia le enseñe, aunque no debería ser la iglesia que te enseñe, pero por sí sería, se supone, a tus padres, Amén, eso. un buen cristiano Ujú. y que te enseñe cómo que son las cosas? Como si trajiste el tema de la sexualidad, cómo es que debería ser según Sí. la Biblia Sí, y según las enseñanzas. sí. Y en el mundo no te van a enseñar las cosas. No de la forma incluso que te la crees, porque que nosotros la creemos. Y al menos trato de hacer el esfuerzo de decirle a mis hijos, esto es lo que yo creo, estos son los valores, creo que esto es lo que enseña en mi caso la palabra de Dios, Ujú. es como yo veo el mundo, creo en esta cosmovisión y así me gustaría que lo entendieras. Claro. Posiblemente en algunas cosas puedo estar equivocado, pero yo te doy lo que creo, razónalo, piénsalo y tú tomarás tu decisión. Sí. Sí, sabes que es culpa de los padres porque los padres no nos Otro no, tema, no- ¿no? Otro tema. no nos Sí. enseñan, sí, no nos enseñan como Que ahí- deberíamos y por flojera, por decirlo así, sí, por Ándale, flojera. ándale. ¿Por qué? Ahorita regreso. Por flojera, ¿por qué? Me dolió Porque lo que quieren es si nos si nos damos cuenta, tanto en la sociedad como en la iglesia, Sí. es lo mismo. ¿Qué pasa? Ya no se quieren educar a los hijos, quieren que la escuela eduque a los Ujú. hijos. Ya no Que la ya no iglesia, queremos exacto. nosotros enseñarle la palabra de Dios a nuestros hijos, queremos que la iglesia le enseñe a nuestros hijos. Es que estamos La escuela tan- bíblica. Es que, ajá, Ujú. bueno, y tiene buenos inicios. Eso también Sí, puede claro, ser sí, un sí. buen... Pero es que estamos tan ensimismados, tan vividos o tan movidos a nuestro placer, Sí. tan llevados por lo que nosotros queremos, que los esfuerzos queremos evitarlos. Sí. Y justamente vamos a hablar de eso, bro. O sea, Sí. que queremos evitar cierta incomodidad, Exactamente. cierto dolor que conllevaría para nosotros el estudiar y educar a nuestros hijos. Exactamente. Qué bueno que Sí. regreso al tema. Yo paré- Regresa. Como un buen chample, Sí. ¿no? En el fútbol. Así, Sí. Ok, pero está bien. Ahora, ¿qué tema, Anthony, vamos a hablar hoy? Es más, no, tú das el tema y tú das la definición, que no se nos olvide. Me quitó mi trabajo. Y perdón por, no quiero señalarte y se vea tan grosero. No, tranquilo, tranquilo. Está bien, está bien. Bueno, el tema de hoy, regresando al tema principal que vamos a hablar el día de hoy, es sobre la algofobia o sociedad paliativa, algo similar. Ajá, ok. Definición de algofobia. Que Y- sí, que es la algofobia. Se escucha Sí, bien raro. Y claro. paliativo se escucha todavía peor. Sí, definitivamente. Entonces, vamos a comenzar con algofobia. Aquí Ok, yo ya ok. tengo la definición. Ay, Y dice, maestro. la algofobia es un trastorno de ansiedad que implica un miedo intenso y persistente hacia el dolor. Trastorno de ansiedad. Sí. Interesante. Interesante. Sí, entonces es algo que obviamente nosotros creemos que está afectando a la sociedad. No tanto, y yo diría, no es tanto que haya sido diagnosticada la sociedad, sino que muestra rasgos de este trastorno. Sí. Y me parece que es lo que enfoca el libro, ¿no? Sí, Este libro de un filósofo, Byung-Chul Han, Ujú.
muy interesante. A mí me encanta ese tipo de temas y si hace un estudio sociológico al respecto y dice, ok, lo que notamos en esta sociedad es esto, estos rasgos y es esta fobia, me explico, este rechazo hacia el dolor que prácticamente está permeando a la sociedad completa. Es decir, Sí. él no está hablando de su sociedad No. o de su contexto cultural o de su contexto regional. Está hablando de una sociedad en general. Sí, correcto. ¿No? Es un estudio, digámoslo así, del mundo. Y es un diagnóstico, porque si tú me estás diciendo que es que es un trastorno, estamos hablando entonces de algo psicológico, ¿cierto? Correcto, sí. Ok, entonces sí. Y aparte dice de ansiedad, ¿no? Sí, ansiedad. Y creo que deben haber estudios Sí. que muestran que la ansiedad ha subido muchísimo en Es que en ha subido todo el la mundo. depresión, Sí. la ansiedad, por lo tanto, suicidios. Ujú. Sí, entonces todo eso ha subido y también se los recomendamos el libro, La Sociedad Paliativa, Sí. se llama. Entonces, todo eso va fuertemente a atacar lo que es el rechazo o el evitar el dolor en la sociedad. Ajá. Y nosotros queremos hablar de eso en el día de hoy. Ajá, sí, exacto. Algo que acabo me fui aquí con San Google Sí. a buscar porque la mayoría de las fobias son como un conjunto de palabras, como Sí. la aracnofobia. Sí, y sí, sí. Todo hay lo que otros tenga que ver ejemplos. con fobia. Exacto. Pues que fobia del griego es como, no sé, phobos, Ajá, por fobos. lo que veo aquí, Ajá. y es miedo. Sí. El algo, o algos, ese sería el griego, algos, que el conjunto significa dolor. O sea, solamente tener miedo al dolor. Ujú, es la definición etimológica Sí, exacto. de la palabra, su raíz. Exacto. Ok, algo que significa Dolor. dolor y fobia, pues es Miedo. es el Miedo. miedo o el rechazo, ¿no? Sí. Al dolor. Entonces, si miramos un poquito más acá, dice, las personas con algofobia pueden experimentar una variedad de síntomas, como ansiedad, que ya habíamos dicho, Ujú. pánico, Ok. evitación de situaciones que podrían provocar dolor y un impacto significativo en su calidad de vida. Ujú. Pero por supuesto. Que me causa dolor. Sí, y fíjate que el libro es muy interesante que se va a no nada más este rechazo al dolor que me imagino. Si yo te pregunto, ¿quieres sufrir? No. Tú vas a decir no. Claro que no, ya. Pero es un rechazo, digamos, pues normal. Sí. Pero aquí estamos hablando de una fobia. Incluso la fobia al esforzarme para lograr algo. Sí, ¿No? Hoy en día, pues nuestros jóvenes, y por eso me parece interesante, no están pensando en cuántos años me va a costar ser un buen doctor. sí, Prefiero ser un youtuber. claro. Prefiero hacer un podcast. Que no me va a costar tanto, no voy a tener que estudiar tanto Así y es. el esfuerzo no va a ser tanto. El esfuerzo no es tanto, el esfuerzo es considerablemente mínimo, no Sí. me va a llevar tanto tiempo y voy a ganar más dinero. Exactamente. Lo Y que ¿sabe? no saben es lo que cuesta hacer esto. Ajá, sí, También. exacto. Pero compáralo con 9 años de estudio, mi Sí, hermano. Sí. Claro, no, y como nosotros lo podemos ver también es que si la recompensa entre el esfuerzo que tiene el ser un doctor y la recompensa que tiene el ser, digamos, un youtuber muy famoso. O sea, un youtuber, es más, ni súper famoso, medio famoso, te puede ganar más que un doctor, que un supuesto. especialista. Sí. Entonces ahí vemos cómo la sociedad ha ido cambiando. Sí. ¿Por qué? Porque la gente ya no valora y tiene en estima, cuando digo la gente me refiero más a los jóvenes, ¿verdad? Tiene más en estima a un influencer Sí. que a un doctor, Sí. que a un abogado, que a un ingeniero. Cuando antes esas eran las carreras Que todo el mundo quiere élites, ser, que ¿no? todo Sí. el mundo quería hacer, Ajá. porque es lo que te daba el estatus. Es lo que, si tú llegabas a hacer una de esas 3 carreras primordiales, estabas en la élite. Sí, exacto. Eras parte de los que están arriba. Ujú. Y no quiero ser mala onda ni ser Sí. muy grotesco. Permíteme discrepar un poquito Claro. en relación a lo de los jóvenes. Discrepar es no estar de acuerdo. Sí, para los que no saben. Ahí lo pones. Es que como ya es chiste local, Sí. bro, o sea, ya lo tomamos como... Claro. No, pero la palabra sí está bien dicha. En el sentido de que cuando hablamos de sociedad pensamos más en los jóvenes, me parece un tanto... no, pienso en la sociedad en conjunto. Agustín Laje, en su libro de Generación Idiota,
hace este juego de palabras precisamente. Sí. Porque cuando hablas de una generación idiota, nosotros pensamos adolescentes jóvenes. El asunto es que Agustín Laje aquí dice, ok, pero no es nada más ellos. Claro. Toda la sociedad, los viejos, se están volviendo adolescentes en su forma de ver la vida y hay una inmadurez colectiva. Me explico porque, yo sé, a lo mejor me voy a adelantar un poquito y no quisiera, pero el evitar este tipo de dolor y este tipo de situaciones, pues te crea inmadurez, bro. Sí. Porque ¿qué es lo que da la madurez? ¿La edad? No, son las experiencias. Sí. Lo que te lleva a la madurez, lo que te lleva a la sabiduría, son las experiencias. ¿Por qué? ¿A quién le haces más caso? ¿A un adolescente que te diga cómo vivir tu vida? ¿O a nuestros padres o nuestros viejos? Nuestros padres, los viejos. Porque sabemos que ellos van a decir, mira, no vayas por ese camino, ya caminé, choqué con una pared y te recomiendo no vayas por ahí. Sí. Para ahí vamos. Por supuesto, nadie experimenta en cabeza ajena, ¿no? Sí, claro. Y también la Biblia lo dice algo similar. Pero deberíamos. Y la Biblia es insistente en escuchar al sabio, en este caso a alguien. Pero pues lo dan las experiencias. Sí. Y al evitarte el dolor, te quedas adolescente. Es decir, ¿cuántas personas has visto en las redes sociales, ¿no? Ya mayores, haciendo el mismo baile estúpido que hace un adolescente? Sí, definitivamente. Hemos visto muchos, demasiado para mi gusto. Sí, no, mira, yo miro eso y yo digo... ¿Están viendo ustedes? Ay, perdón. Yo sé que lees la Biblia todo el tiempo. No, en serio, yo me pongo a pensar y yo digo... ¿Qué edad tiene esa persona? Yeah. ¿Y por qué... No me llega a la cabeza. Yo digo... Si eres un viejito que hace TikToks y nos ves, perdón. Sí. Yo no me vería nunca haciendo algo así. Ajá. Y yo digo, ¿qué es lo que está pasando con la sociedad? Donde vemos, o sea, incluso como tú dices, vemos personas mayores que se han vuelto a hacer este tipo de cosas. Y obviamente no estamos diciendo que no se pueda, porque obviamente... Pues podría ser un pasatiempo con la familia, porque nosotros todos hacemos cosas con nuestras familias. Tal vez podamos jugar un juego de mesa, hacer algo así. El asunto es que lo hacen por las mismas razones que el adolescente. Cierta fama que no te cuesta. Sí. O sea, obviamente no reprobamos, cada quien tiene el derecho de hacer lo que quiera, por supuesto, ¿no? Pero el hecho de hacerlo por las razones que las haría un adolescente es lo que lo volvería inmaduro. Correcto. Y es lo que dices, a ver, ¿cómo está la sociedad? ¿Por qué? ¿Por qué te estás haciendo adolescente en tu forma de ver la vida y no estás llevando más bien al adolescente a tener la perspectiva de vida que ya tiene alguien maduro? Lo que muchos dicen es que la vida del joven ahora mismo es muy diferente a la que eran en los tiempos donde nuestros abuelos o nuestros papás vivían antes. La pregunta ¿es mejor o es peor? Las dos. Es mejor en algunos puntos es mejor, en otros puntos es peor. La economía sube y sube y sube. Las cosas son mucho más caras como era antes. Tenemos mucho más comodidades en los tiempos de antes. La lavadora no existía. Todo era lavado a mano. Y ahora pues tenemos la lavadora. Ahora, sigo preguntando incluso en esa cuestión. Por ejemplo, ¿la tecnología nos vino a ayudar o nos vino a afectar? Las dos. Las dos porque nos alivia la carga y el esfuerzo y el dolor. Pero nos hizo más flojos. Sí. Y mira, es interesante que tú digas eso, porque mira, yo vi un video en donde alguien, su abuelo le estaba haciendo una historia. El abuelo le decía, ¿sabes qué? Yo, para llegar al trabajo, caminaba 10 millas. Cuando mi hijo ya tuvo un carro. O una bicicleta. Sí. El hijo de él ya tuvo un carro. Mi nieto va a tener un Ferrari. Pero mi bisnieto, mi bisnieto va a volver a caminar. Y el nieto le dijo, ¿por qué, abuelo? Y él dice, porque los tiempos duros hacen a los hombres fuertes. ¡Qué buena! Entonces, los tiempos duros hacen a los hombres fuertes, pero los hombres fuertes hacen tiempos fáciles y los tiempos fáciles hacen a hombres débiles. Por supuesto. ¡Qué buena conclusión! Entonces, esa sabiduría de los viejos, ¿no? Sí, y ahí es donde está. Ahí es donde vemos la sabiduría del viejo y ahí es donde vemos que el sufrimiento hace que las personas crezcan y maduren. Sí. Mientras que la facilidad
deja a las personas en su niñez. Lo podemos ver, digamos, en algunas sociedades. Sí. Podemos ver cómo ponen digamos, lo así. Por ejemplo, hay sociedades o culturas como la asiática. La asiática se concentra mucho en el estudio, en el esfuerzo, en cualquier tipo de área, ya sea en lo musical, en las materias, en la escuela, etc. Tengo un dicho, ¿no? No quiero que suene racista, ¿no? Entonces, siempre hay un asiático mejor que tú. Entonces, lo Siempre podemos hay un- ver así. Entonces, cuando ya tú ves a un niño de 7 años que es un maestro en el piano, es un maestro en matemáticas o algo así, tú dices, wow, ¿cómo? Ajá. Pero nadie ve Desde las los 5 7 años. horas que el papá hace que ese niño estudie. Así es. Yoko Kenji lo dice muy bien. Creo que no significa que es más inteligente o algo así, pero sí son más disciplinados. Exacto. No es lo que dice Yoko Kenji. Pero, con respecto a eso. ahí vamos, es el sufrimiento. ¿Por qué? Bien. ¿Qué quiere nuestra sociedad hoy? Placer. 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 Que esa es otra cosa, ¿no? O sea, el rechazo del dolor no forzosamente es también que te vayas al disfrutar. Eso ya sería y se me fue la palabra, bro. No. Cuando ya te quieres de entregar solo al placer. Y se me olvidó la palabra. Pero ahorita regresa, no se preocupe, ¿no? Pero es precisamente eso. O sea, rechazar el dolor es una fobia. Tengo tal vez la fobia a rechazar el dolor. Sí. Me explico. Otra muy distinta es entregarme a mi placer. Ujú. Al solo disfrutar, que eso es otra cosa que también los influencers han apoyado muchísimo. Es Claro. decir, hay influencers que se dedican a viajar, Sí. Ujú. otros a ir de comer en comer, ese tipo de cosas que también pues, tus hijos dicen, yo quiero algo Yo así. quiero eso. Permíteme regresar un poquito a la cuestión de los hijos y de lo que estabas comentando acerca de que una sociedad o una cultura débil hace hombres, perdón, fuerte o placentera hace hombres débiles. Correcto. Nosotros a veces como padres hemos tenido este dicho, yo no quiero que mi hijo sufra las carencias que yo sufrí de niño, Sí. o yo quiero darle a mi hijo todo lo que yo no tuve. Ujú. Una de las cosas que se me viene a la cabeza cuando escucho a un padre decir esto es, el hecho de que tú lo hayas sufrido te ha hecho fuerte y te ha hecho el hombre que eres. Sí, exactamente. Si tú no se lo das, si tú le das todo a tu hijo, todo lo que no tuviste, no lo va a hacer el hombre Sí. que No. necesita ser. Ujú. Mira, hay una cuota o una frase que dice... No se que- dice cuota. I know. Spanglish, Spanglish. I know, es el Recuerden traducirlo. que la mente está funcionando en inglés. Hay una frase Ajá. de Alexis Carrel que dice, el hombre no puede rehacerse a sí mismo sin sufrir. ¿Por qué? Porque es a la vez el mármol Ajá. y el escultor. O sea, Mira, quiero que, Oye. quiero que se den cuenta ahorita algo. No hemos mencionado en absoluto la Biblia. no, aún no. Todavía no. O sea, lo que digo, estamos haciendo un análisis que hace este filósofo. Sí. Me explico. Y te estás dando cuenta de Social. los resultados que está dando. Sin mencionar todavía la Biblia. Es el Que- sistema, que- es el gobierno. Pues apoya. Bueno, no me voy a ir por ahí. Pero apoya ese tipo de cosas. Todo el entretenimiento en que se basa. Sí. Ujú. Todas las ideologías están siendo transmitidas a nuestros jóvenes y a nuestros adolescentes por las películas. Sí. Si Sí. queremos meter la Películas, ideología TikTok. feminista, ¿hacia dónde se va? Disney. Ve Barbie, bro. No, El no hombre quiero. solo es el hombre. Sí. ¿No? En otras palabras, si alguien lo describe así, el hombre solo sirve para el sexo, para más nada. Oh, esa es la frase la he escuchado varias veces. ¿Me explico? Ajá. Sí. Sí, o sea, yo quisiera ver a las mujeres trabajando en la minería o trabajando en las plantas refineras de petróleo, pero bueno. Que construyan un edificio. Sí, pero mira, volviendo a lo de la sociedad, podemos ver que si hablamos de nuevo sobre los influencers, ¿verdad? ¿Qué causa eso? Eso causa lo que se le llama en inglés el FOMO, el Fear of Ajá, Missing Out. ajá. Es el miedo a no hacer lo que ellos están haciendo, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? La gente quiere llegar a este estado, según de felicidad, donde la Es gente que es está lo que aparenta. viajando Sí. todo el tiempo, Sí. comiendo en restaurantes de lujo, yendo a destinos lejanos que todo el mundo quisiera ir. ¿Y qué pasa? Las personas quieren eso, Sí. entonces ahí es donde se crea el sufrimiento. Y creo que el evitar el sufrimiento todavía lleva a más sufrimiento. Porque Sí, estoy de queremos acuerdo con eso. queremos Sí. una vida
perfecta, entre comillas. Entonces, eso nos da expectativas demasiado altas que nunca vamos a poder. vamos a llegar. Y aparte estamos cosificando la felicidad. Sí. Ya lo vemos como un objeto. Ya es una cosa. Cuando precisamente el dolor te hace disfrutar esos momentos felices. Sí. Yo le preguntaba a una persona, ¿qué crees que es felicidad? Y me decía, creo que es un momento, son momentos en la vida, ¿no? De cierta, donde que disfrutas Sí. en la vida, pero no Comerte hay esa ese hamburguesa. felices para siempre, Sí. como Bueno, tal. tacos. Para mí un poco diferente. Para mí la felicidad es una actitud que tengo. Es decir, estoy sufriendo por ahorita, estoy llorando, ¿no? Por alguna razón. Perdió no estoy Colombia. en la zona ya, porque perdió Colombia. O no estoy o no estoy en lo ideal que yo quisiera estar en la zona ideal, pero estoy bien, Sí, estoy bien. No tengo lo que quisiera tener, pero estoy bien. claro. Y creo que todo tiene que ver Aunque con sé dónde encontrar esa paz, pero... Dios. Todo tiene una perspectiva, ¿verdad? Porque creo que todos hemos visto alguna imagen donde se ve dos escenarios, pero en el medio es lo mismo, ¿verdad? Donde una persona está mirando desde el lado izquierdo y otra desde el lado derecho. Ok. Y miramos que en un lado está el pasto verde. En el otro lado está desierto, ¿verdad? Pero los dos están mirando la misma, digamos, puerta. Entonces, el que está en el pasto verde tal vez cree que del otro lado está mejor. Y el que está en el otro lado dice, no, va a estar peor si así está acá. Entonces, todo es perspectiva. Yo puedo mirar, por eso nos afecta tanto, o digamos, a los misioneros. Los misioneros van a otro país donde hay mucha necesidad. Ellos tienen una perspectiva diferente de lo que es la comodidad, de lo que es la felicidad, la vida. Sí. Entonces, cuando nosotros estamos en un lugar o en un ambiente donde todos tienen todo lo que quieren y aún más, nosotros nos sentimos insatisfechos. Pero cuando, por ejemplo, yo me pongo a pensar en cuando yo viví en República Dominicana Sí. y veía niños que andaban en la calle pidiendo. Los Wow. papás mandaban a los niños a pedir para que le pudiesen dar algo. Sí. O sea, Nunca he visto eso. entonces, Para crear lástima, por supuesto. entonces, pero si lo vemos así, ¿por qué los padres muchas veces, o cuando uno iba creciendo y no se quería comer la comida, le dicen, hey, los niños en África, los niños en África? ¿Por qué? Para cambiarle la perspectiva de que, hey, tú estás Agradece. bien. Tú deberías estar agradecido por lo que tú tienes, porque hay personas que no tienen que comer, no tienen dónde vivir, no tienen dónde poner su cabeza. El hijo del hombre tampoco. Ajá, exactamente. Entonces, todo eso tenemos que mirarlo y siempre tenerlo al pendiente. Con mi esposa yo siempre practico eso. Porque a veces vamos manejando. Y Sonaba bonito. Sonó interesante. Pero... a veces vamos manejando y yo me pongo a decir, ¿sabes qué? A veces yo me siento como que yo no estoy donde quisiera estar. Pero que me perdone Dios porque yo podría decir que yo estoy mejor que muchas otras personas. Hay muchas personas en el downtown de aquí de nuestro estado que no tienen donde vivir, que Duermen no en la tienen calle. que comer. Mientras que yo sí tengo un techo, yo sí tengo que comer y Dios ha proveído. Entonces, provisto. Entonces, si nosotros nos ponemos en esa mentalidad, creo que vamos a agradecer el sufrimiento. Y me viene otra idea a la mente, es cuando yo estaba creciendo. Mi mamá nos mandaba a República Dominicana, o como yo digo, nos deportaba. No te portas. En primera clase. Sí, nos deportaba a República Dominicana y nosotros vivíamos con mi abuela, Sí. ¿verdad? Abuela, la amo. Y Shout out nuestra to abuela. mamá nos mandaba a nosotros de todo. Entonces yo vivía con mi abuela, con mis tías, ellas nos cuidaban. Y una cosa que me enseñó mi abuela fue, yo diría que la humildad. ¿Por qué? Porque nosotros podíamos tener la ropa que sea, los juguetes que sea, pero mi abuela hasta nos lo escondía para que nosotros no lo utilizáramos y para que nosotros pudiésemos sentir lo que es tal vez no tener algo. Ok. Y por eso
yo te diría que ya yo tal vez no soy más orgulloso. Por eso tal vez yo puedo ver a otra persona y no voy a, digamos, juzgarlo por una apariencia. ¿Por qué? Porque mi abuela me enseñó de que, una, tenemos que valorar las cosas que tenemos. Dos, tenemos que, nosotros no tenemos que guardar las cosas y no podemos lucir tampoco lo que nosotros tenemos. Porque mi mamá, cuando nosotros éramos más pequeños, nos mandó unas motos. Ándale. Sí, Humilde. No, unas motos. Moisés. Nunca lo usamos mientras vivíamos con mi abuela. Nunca las utilizamos. Pudimos haberlo hecho y ser la sensación del bloque y todo eso. Es una canción. Yo también dije. Claro que sí, lo hubiésemos podido hacer, pero mi abuela fue más sabia y dijo, ¿sabes qué? Ellos no lo necesitan. Pudo haber sido por varias razones. Éramos pequeños, no necesitábamos andar en moto. Los accidentes que podría haber, Exactamente. todo ese tipo de cosas, Entonces, sí. pudieron haber, pero el que ella haya hecho eso nos impactó a mí, a mis hermanos. Porque si nosotros hubiésemos tenido eso, nos hubiese podido pasar un accidente, nos podríamos haber enorgullecido diciendo, oh sí, yo tengo esto y ellos no. Pero al ella darnos Causarte ese dolor, ajá, nosotros pudimos madurar. forjó carácter. Exacto. Exacto. Oye, tienes ciertas preguntas Sí. ahí anotadas para darle un sentido y hacer entendible más esto, ¿no? Sí. ¿Cuáles? Ok, una de las preguntas es cómo está afectando, y creo que ya lo abordamos un poco, Sí. la algofobia a la sociedad. Ujú. Entonces, creo que lo abordamos sí. un poco en cuanto a que las personas quieren evitar el dolor. Sí, y por supuesto porque que está afectando en el sentido de la madurez. Ujú. Está afectando en el sentido de lo que el joven ahora desea estudiar, Sí. ¿no? Ujú. En el Y- sentido de... Ajá. Y también de lo, esforzarse tampoco, y no también se de lo que esforzarse. el adulto quiere hacer también. Sí. Porque hemos visto que yo he visto muchos adultos que eran abogados, eran doctores y ahora son influencers. Ujú. Ujú. Entonces, ¿qué pasa? Ellos dicen, ¿saben qué? Yo era miserable en mi trabajo y me puse a hacer esto de ser influencer. Ahora vivo la vida que yo quiero y Gano más. gano más. Ujú. Entonces, en sí, todo el esfuerzo que ellos hicieron al ir a la escuela de leyes, al ir a la escuela de medicina, Los dejó con una deuda. sí, Porque que ya la pudieron pagar, porque... Desde el primer cheque. Pero Sí. sí, lo podemos ver tanto en adultos como en jóvenes. Sí, por lo tanto está afectando completamente a la sociedad. Una cosa que yo le digo a mis hijos es, mira, en un mundo de que todo el mundo quiere ser influencer, aprovecha a estudiar medicina. Sí. Si tienes que ser el único doctor en el mundo, para mí mejor. Sí, sí, porque incluso creo que ahora mismo una de las áreas de trabajo que está Están siendo más afectada, Ok. creo que son los aeropuertos, porque hay escasez de pilotos. Ujú. Entonces, Voy para a los que estudiar están para buscando piloto. trabajo, aviación. Por lo tanto, la demanda, me explico, de la búsqueda de pilotos va a subir. Va a Por lo subir, tanto, ¿no? el salario tiene que subir. Es un Exactamente. buen nicho que puedes aprovechar. Ujú. Digo, hay un dato. Sí. lo Joshua, escucharon aquí primero. Joshua, ¿cómo piensas que está afectando a la sociedad la algofobia? Es que Joshua habla demasiado. No, hoy les he dado la oportunidad de que hablen. Me quedé yo aquí calladito en mi esquinita. No, bueno, ¿cómo es que está afectando la sociedad de forma negativa, en mi opinión? En el sentido de que muchos, al tener el miedo, como mencioné hace poquito, el esfuerzo. Y honestamente a veces me veo yo afectado con lo mismo. Porque digo, ok, quiero aprender esto. ¿Cuánto tiempo me va a tomar? ¿Cuánto tiempo? Ok, Sí. va a tomar 5 semanas. Tengo 5 semanas y empiezo a calcular cómo lo voy a hacer. Ah, cuesta mucho. Ujú. Ok. Sí. ¿Cuánto me va a costar para estudiar esto? Pensar a largo plazo. Sí, Exacto. sí, sí, sí. Eso afecta. Entonces busco, a veces me afecta, que ¿cómo agarro dinero fácil? Nada ilegal. ¿Cómo que agarro dinero fácil? Aclarimos. Sin tener que buscar, sin tener que esforzarme tanto. Y muchos, supongo que muchos jóvenes, o digo jóvenes, Bueno, o muchas personas en general Sí. piensan así. Sí, y es precisamente lo que ha afectado este Ujú. pensamiento, porque muchos de nosotros estamos siendo afectados por la misma idea, ¿no? Claro. El efecto microondas que muchos le Sí. llaman, lo queremos fácil, rápido y sin tanto costo. Ujú. Entonces, 30 segundos. Ya, ¿no? exacto. 30 Que es segundos lo y que yo lo tengo. abunda hoy en las redes sociales. Sí. Si tú miras, hey, ¿sabes qué?
te puedes hacer millonario con esto. Solo jugando un juego puedes ganar $400 al día. Sí, Y cuando lo haces son 1 centavo cada semana y maybe. Sí. Ya lo probaste. Sí. No, Sí lo intenté. Y ese es el mercadeo de ellos. El mercadeo de ellos, tú no vas a tener que hacer nada. Ajá. Tú Exacto. lo único que tienes que hacer es esto y Sentarte en esto, tu sillón y pum. sentarte y llega el Fácil. dinero fácil. Sí. Y entonces ahí es donde cae la gente. ¿Por Sí. qué? Porque quiere evitar el sufrimiento, quiere evitar el dolor y no están pensando a largo plazo. Así es. Lo que ellos Moraleja. quieren. Invéntate una aplicación y es la misma mentira y Y déjalo. listo, ¿no? Ya es emprendedor. Sí, Sí. pero hemos visto un poquito ya cómo ha afectado a la sociedad. Ok. Ahora, Ajá. ¿cómo ha afectado la algofobia a la iglesia?